Buenas noches, sean bienvenidos a la hora mexicanísima, donde disfrutarán de un viaje a nivel presidencial. Los saluda Diana desde el canal 18. Sean bienvenidos. Como siempre, les recordamos que estamos revelando las noticias más intrigantes en la historia presidencial del México lindo y querido, para que usted desde su comunidad, de su hogar, tenga un viaje a nivel presidencial. Comencemos. La educación pública debe persistir en su empeño de afirmar los principios de liberación humana contra todas las formas de tiranía. Vital después la alfabetización de las masas y el mejoramiento en todos los órdenes de nuestra preparación y cultura. Sabía Ávila Camacho que el mejor vínculo para unir a un pueblo es la educación. Entonces, promueve la campaña de alfabetización con la obligación que todo mexicano que supiera leer debía enseñar a otro mexicano analfabeto. Desarrollo industrial y comercial de México en los últimos años y el manifiesto contraste entre las condiciones de vida entre las clases acomodadas y obrera, angustiada esta por una mejoría de su alimentación, vestido, higiene y hogar, ha sido motivo de preocupación para los gobiernos progresistas, que tratan de conservar la capacidad creadora, elevando el nivel de vida de los trabajadores. Para tal fin, durante el régimen del presidente Ávila Camacho, se fundó el Seguro Social Mexicano, que ampara a los inválidos, huérfanos y viudas. El Instituto de Cardiología y el Hospital Infantil. Estas instituciones sociales colaboraban a la unidad nacional. Ávila Camacho tuvo que desarrollarse tomando en cuenta el entorno que le tocó vivir. Entonces, el mundo estaba dividido entre la tendencia nazista y las tendencias democráticas, ya estaban en lucha armada. Entonces él, cuando es candidato, invita a los mexicanos a unirse, a establecer la unidad nacional. Un pueblo libre y deseoso de mantenerse más que su economía física no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar estado de guerra con nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Meses después de que México... Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios. La mayor parte de los ministros del régimen del licenciado Alemán fueron compañeros de estudio de él y la mayor parte eran profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable de los gabinetes de caciques, especialmente militares, de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana. Entonces, Desde los tiempos preparatorianos, Alemán y sus amigos aspiraban a destacar en la política del país. Se sentían la generación que consolidaría la revolución con las obras y dentro del régimen. La continuidad constitucional del gobierno de la República queda sellada en el saludo que ambos presidentes cruzan. Ya en el poder, los universitarios alemanistas inauguraron la etapa de la llamada revolución institucional. Si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Son bases de la recuperación nacional. La Secretaría de Comunicaciones coopera la realización de este noble anhelo. En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca, la primera de 4 carriles, la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica.
así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California. La fiebre constructora desatada durante el periodo alemanista abarcó también la edificación de escuelas, hospitales y clínicas. Los servicios de educación y seguridad social no fueron un renglón menor en el programa del universitario alemán. En ese tiempo, se comentaba que si se colocaba al azar un dedo sobre el mapa de México, era seguro que en el punto señalado se construía una obra alemanista. Don Miguel Alemán fue un impulsor de la economía, pero con una tendencia, por supuesto, no clara en esos momentos para nosotros, inflacionista. La idea del licenciado Alemán era crear un México industrial y para financiar ese desarrollo económico se usaron métodos inflacionistas. Volamos sobre Tlalnepantla. Mala conducta, de enriquecimiento ilícito por parte de algunos amigos del licenciado Alemán. Se dice el licenciado Alemán inventó la corrupción, pero la corrupción es connatural al hombre y viene de atrás, porque hay casos de corrupción desde el principio de la vida de México. En la modernidad alemanista, contratismo y corrupción crecieron como almas gemelas de la inversión pública. Muchos amigos del presidente se hicieron ricos gracias a concesiones oficiales, no necesariamente ilegales, aunque sí inmorales. No había corrupción, había negocios de políticos, ni siquiera de los políticos principales, sino de los políticos colaterales, amigos del licenciado Alemán, que tenían empresas, que tenían negocios. Pero ahí, pues a quién corrompían, entre ellos mismos, no tenían trato directo en el gobierno. Claro que pues en el gobierno los atendían, por algún motivo los atendían, el principal motivo es que eran amigos del licenciado Alemán. Y entonces surgieron pues versiones en contra de tal o cual amigo, varios de los amigos del licenciado Alemán, que hacían negocios, que pasaban contrabandos, que tenían empresas, que sacaban, desde aquella época, que sacaban dólares. El semanario Presente denunció en artículos reportajes. En 1952, Miguel Alemán, presidente empresario, cedió el control de la empresa que había consolidado a quien era en cierta forma el contador de la misma, Adolfo Ruiz Cortines. Ruiz Cortines sería un presidente honesto y eficaz, aunque no precisamente un demócrata. En aquellos años, el aire que respirábamos era más limpio y la vida en cierta forma menos difícil, menos ardua. Y sin embargo, a final del sexenio sobrevinieron terremotos sociales. Parece que fue ayer. Acompáñenos. Después de él, de Alemán, habló Luis Cortines y dijo: yo prefiero que no haya obras a que se padezca hambre. Dijo eso le dolió a Alemán. Y lo notamos todos los que estábamos ahí, que le había dolido, porque cuando terminó, Alemán quiso salir primero, sacándole una cuarta al presidente, y Luis Cortines le puso así la mano. No, yo soy el presidente, ponte atrás. No. Eso lo vieron todos, lo vimos todos. Al día siguiente de anunciar su gabinete, publicó la lista de sus bienes patrimoniales cuyo valor total era de $34,000. Acto seguido, exigió que todos los empleados públicos hicieran lo propio, con la clara advertencia de que estas declaraciones patrimoniales se verificaran de inmediato y al finalizar el sexenio. Con los diversos caciques que sobrevivían, Ruiz Cortines siguió la pauta de contemporizar sin enfrentar. Contemporizó y aquietó a todos esos caciquismos de su época, ¿no? A todos los atrajo, los tuvo en calma y los hizo colaboradores del gobierno, de su gobierno. Sí los combatió, pero no les quitó posiciones. Pero por la buena, como se dice, ¿no? Los combatía, pero los combatió sin rifle. Digamos que sombrerazos. Con los gobernadores. En este último informe señalaba que el gobierno haría uso de su máxima energía contra los trabajadores que en sus protestas alterasen el orden público.
se paraba de su despacho, me gritó a unos 10 pasos, algo así. Me gritó y me dijo: oiga, no se le olvide que el gobierno brinca las trancas tan altas como se las pongan. Y yo no comprendí el alcance. Al día siguiente se produjo la represión más brutal que sufrimos los maestros. Otón Salazar saldría de la cárcel y volvería a entrar varias veces. ¿Por qué la conjunción de movimientos en 1958? Al margen del evidente deterioro del salario, la razón era clara, porque el sistema tenía una falla política de origen, localizada justamente en el 6º año de gobierno. Una visión y se integró a la política del Estado y de la nación, y creo que para él su triunfo fue la oratoria. Estas dotes lo ayudaron durante toda su vida y sobre todo en su carrera política. Sus discursos siempre gustaron a los hombres en el poder y algunas de sus frases fueron muy celebradas, como aquella que decía: la Constitución no es solo nuestra ley, sino nuestro escudo y nuestra bandera. Espontáneos y acarreados aplaudían al presidente cuando desde el balcón de Palacio Nacional, tras uno de sus viajes, exclamaba con voz y gesto de orador como si hubiese regresado de una gran batalla: ¡Mexicano! ¡Me reintegro a la patria, a su pueblo, del que nunca estuve alejado espiritualmente! López Mateos mantuvo intacto el estilo oratorio del siglo XIX y mientras fue presidente se convirtió en su propio Hitler. Tocó verlo en su campaña llegando a Toluca, una extraordinaria intervención en lo que era el campo de aviación, y sobre todo esa impresionante forma que tenía de salir al balcón de Palacio ya siendo presidente y arengar a la multitud, y el mexicano que soltaba, abriendo los brazos, extendiendo los brazos, como si quisiera abarcar a toda la población. Era más su presencia y su tono de voz lo que entusiasmaba tanto a las multitudes, porque sus palabras eran sonoras y grandilocuentes, pero casi siempre carecían de la debida profundidad. Estudiar la naturaleza, escudriñar el universo, ha sido la pasión más constante del hombre, desde que el primero de ellos presintió que para ser libre tenía que saber. Saber y libertad son inseparables. Oye, Gustavito, pues tenía el concepto de que era un agente inteligente, porque lo era. Abusado siempre estaba, es decir, era una gente que sabía colocar. Gustavo Díaz Ordaz tenía dos facetas: o era extraordinariamente simpático, anecdótico, agradable, o extraordinariamente desagradable y punzante. Es decir, hay anécdotas, muchas de ellas pues, que no valen ni siquiera la pena recordar. Es decir, él era o muy simpático o muy chocante. Díaz Ordaz en uno de sus discursos más violentos, siendo senador, atacó al militante enriquista Antonio Espinosa de los Monteros, quien se atrevió a criticar en Washington la corrupción y monopolización que imperaban en el PRI. Tenía, me acuerdo, en una ocasión de ir a Puebla a visitar al señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz para hacerle la invitación de que viniese a México a colaborar en el primer cargo que tuvo en la Secretaría de Gobernación, don Gustavo, como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Y me tocó pues casi ser testigo de esa invitación histórica de la que era portador ya el licenciado López Mateos, secretario de Trabajo, año de enero 1953. Gustavo acepta si se hilan las cosas en la vida.
de la República y lo nombra secretario del Trabajo. Jamás pensó López Mateos que lo iban a hacer secretario del Trabajo, ¿verdad? Él mismo decía, me tocó ahí. Quiero agradecer a nuestro mandatario Manuel Ávila Camacho por esta breve entrevista que nos ha proporcionado, así como también a nuestros televidentes del canal 18. Sigan viendo La Hora Mexicanísima. Gracias y que tengan buena noche.
Buenas noches a todos. El día de hoy nos encontramos en la casa del mandatario Miguel Alemán Valdés, quien amablemente nos ha recibido y abierto las puertas de su casa para realizarle esta pequeña entrevista. Bueno, antes que nada, buenas noches, mandatario Miguel Alemán Valdés. Cuéntenos, todos sabemos que usted ha estado por un sexenio en la presidencia de México. Cuéntenos, ¿de qué año a qué año abarca ese sexenio? Buenas noches, señorita. Buenas noches a todos. Saben que son bienvenidos. La hora mexicanísima me encanta. Bueno, sí, mire, señorita, así es. Estuve durante un sexenio en la presidencia de México y esto fue durante el año de 1946 a 1952 en la presidencia de México. Muchas gracias, mandatario, por la aclaración. Y ahora me gustaría saber, eh, a usted se le conoce mucho por la infraestructura que se desarrolló durante su sexenio en México. Cuéntenos cuáles fueron de las principales infraestructuras que se crearon. Cuéntenos cuáles son de las más importantes que surgieron. Sí, señorita, de hecho, mi sexenio fue de muchas infraestructura. Bueno, dentro de las que cabe mencionar es el Ciudad Satélite, ajá, Ciudad Universitaria, uno de los más grandes a nivel de educación, Paso de la Reforma, así como también la calzada hasta la glorieta de Peralvillo. Eso son de las más reconocidas, señorita. Muchas gracias por esa respuesta, mandatario Miguel Alemán Valdés. Ahora cuéntenos, sabemos que durante sus sexenios se atraviesa esto de la fiebre aftosa. ¿Qué es? ¿Por qué se da? Cuéntenos, ¿qué fue lo que causó en México la fiebre aftosa? Pues señorita, pues sí, déjeme contarle que la fiebre aftosa fue una época donde a los bovinos, más que nada, era una infección en la parte de la boca y pues lo que trajo a México fueron terribles pérdidas económicas. Se le llamaba el rifle sanitario para eliminar a los bovinos infectados. Fue erradicada definitivamente hasta 1950 una variación en el gobierno. Lamento mucho escuchar eso de la fiebre aftosa, señor Miguel Alemán Valdés. Por lo que veo, sufrió un auge, ¿verdad?, de crisis ganadera y agrícola. Bueno, superando eso, cuénteme, ¿qué pasa con el turismo en su sexenio? Y bueno, pues señorita, pues surge el auge en el turismo en Acapulco. Por otro lado, se le da un gran apoyo al sector turístico. Eso fue algo muy característico. Muchas gracias, mandatario Miguel Alemán Valdés. Y ahora, para finalizar y darle las gracias, ¿podría resumirnos un poco de qué se trató el primer canal de televisión? Cuéntenos. Y con esto sería todo por mi parte. Oh, pues muchas gracias, señorita. Y pues sí, mire, en 1950 se opera formalmente el primer canal de televisión privada, Canal 4, con su antena instalada en el edificio de la Lotería Nacional. Eso fue lo que pasó. Además de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue inaugurado oficialmente el 19 de noviembre de 1952. Eso creo que fue lo más característico también de mi sexenio. Y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por esa información y por la cortesía de la entrevista, mandatario Miguel Alemán Valdés. Aquí damos por finalizado y a los televidentes les seguimos recomendando quedarse en el canal 18 en La Hora Mexicanísima, donde usted desde la comodidad de su hogar podrá disfrutar de un viaje a nivel presidencial. Gracias y que tengan buena noche. Muy buenas noches, sean bienvenidos a La Hora Mexicanísima. El día de hoy nos encontramos
en la casa del señor mandatario Adolfo Ruiz Cortines, quien nos ha recibido muy amablemente y nos ha dado este espacio para hacerle una pequeña entrevista. Muy buenas noches, señor mandatario Adolfo Ruiz Cortines. Empecemos, por favor. Bien, me gustaría comenzar aclarando, usted estuvo en la presidencia de México. ¿Nos puede especificar entre qué años sucedió esto, por favor? Pues señorita, pues sabe que siempre es un honor recibirlos aquí y cuando quieran, pues aquí estoy para ustedes. Por cierto, la hora mexicanísima, muy recomendada. Pues es así, usted tiene la razón. Mi sexenio en México empieza desde 1952 y termina en 1958. Muchas gracias por esa información, mandatario Adolfo Ruiz Cortines. Ahora nos podría dar un breve resumen de qué aportó usted en el desarrollo social de México. ¿Qué hizo durante su sexenio a nivel social? Bueno, señorita, pues yo creo que dentro de lo que cabe se construye el mercado más grande de la ciudad, se construye el nuevo rastro de ferrería con las mejores normas sanitarias, se tenían grandes proyectos de riego y la presa Falcón sobre el río Bravo también. Oh, muy bien, señor mandatario. Ahora háblenos. He escuchado hablar sobre el aguinaldo. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Pues mire, señorita, el aguinaldo en 1954 se decreta a los trabajadores al servicio del Estado. Después se vuelve obligatoria para todas las empresas y pues el aguinaldo consiste en una prestación consagrada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en por lo menos 15 días de salario, el cual debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año. Pues muchas gracias, señor mandatario, porque gracias a usted en la actualidad disfrutamos de un aguinaldo a fin de año. Ahora cuéntenos, ¿cómo está eso de que usted da derecho a la mujer de votar y ser votada? Cuéntenos. Exactamente, señorita, pues bien lo dice usted. En septiembre de 1953, el Senado aprueba la ley que otorga plenos derechos ciudadanos a la mujer para votar y ser votada. Esto, pues, durante mi mandato. Gracias, mandatario. Yo, para finalizar esta breve entrevista, quiero hablarle. ¿Usted qué diría que fue lo positivo de su sexenio? ¿Qué es lo que cabe resaltar dentro de él? ¿Por qué lo podemos recordar? Cuéntenos un poco y esa sería nuestra última pregunta. Pues mire, señorita, yo creo que cabe recalcar tres cosas: que durante mi administración se incrementaron los salarios reales de los trabajadores, se instituyó el departamento de antropología y se estableció el sistema de riego en La Esperanza y la comisión de zonificación y planificación del Estado. Y pues lo de la ley que otorga el derecho de la mujer de votar y ser votada también es muy importante. Muchas gracias, mandatario Adolfo Ruiz Cortines, y a todos nuestros televidentes les recomendamos que se sigan quedando en el canal 18 en la hora mexicanísima, donde podrán disfrutar desde la comodidad de su hogar un viaje a nivel presidencial. Muchas gracias y buena noche. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora mexicanísima. Ahora nos encontramos con el mandatario Adolfo López Mateos, quien amablemente nos está concediendo esta entrevista. Muy buenas noches, mandatario. Y cuéntenos, para empezar, mi primera pregunta es, ¿de qué año a qué año empezó su sexenio como mandatario en México? Bueno, muchas gracias, señorita, por la entrevista y pues mi sexenio empieza en 1958 y termina en 1964. Gracias por la aclaración, mandatario Adolfo López Mateos. Y cuéntenos, se habla de construcción de museos. Cuéntenos, ¿qué museos se construyen durante su sexenio? Sí, bueno, señorita, se construyen el Museo de Historia Natural en Chapultepec y de la Ciudad de México en Pino Suárez.
además el del arte moderno y el nacional de antropología, incluyendo el traslado del monolito de Tlaloc. También en el ex convento de Tepoztlán se inauguró el Museo Nacional del Virreinato. Gracias por esa información y ahora mi siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la política económica, el desarrollo estabilizador? Cuéntenos. Sí, bueno, señorita, mire, el desarrollo estabilizador básicamente consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. Para crecer, se impulsó el desarrollo del mercado interno, protegiendo la industria nacional mediante el proceso de sustitución de importaciones. Muchas gracias. Y pasando a otra pregunta es, eh, ¿cómo se divide la SCOP? La SCOP, ¿cómo se divide? Cuéntenos. No, pues mire, la SCOP se divide en dos secretarías independientes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras Públicas. En estas dos secretarías es como se conforma. Bueno, ahora cuénteme, así en general, eh, ¿cómo fue la educación? ¿Qué aportó usted en la educación, usted, Adolfo López Mateos, aquí en México? Cuéntenos, por favor, mandatario. Pues mire, señorita, en la educación yo le puedo decir que se crearon 125 escuelas, 90 de ellas primarias y 15 de artes en el Distrito Federal. La educación fue un ámbito en el que yo aporté pues bastante, señorita. Muchas gracias, mandatario. Y ahora, así en rasgos generales, ¿cuál es lo más importante que usted nos aportó como gobierno de México? ¿Usted qué nos recomendaría de su sexenio? Compártanos un poco de ello, por favor. Pues, señorita, quiero agradecerle por esta entrevista y pues yo creo que de lo más importante sería que se, se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, se fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y el reparto de los desayunos escolares, además de que se creó el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE, mediante el decreto de la ley del 28 de diciembre de 1958. Yo creo que eso es fundamental durante mi sexenio. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, licenciado Adolfo López Mateos, y también muchas gracias a todos nuestros televidentes que desde la comodidad de su casa disfrutan de un viaje a nivel presidencial. Muchas gracias y buena noche. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la hora de Mexicanísima. El día de hoy nos encontramos entrevistando al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien amablemente nos abrió las puertas de su hogar para concedernos esta breve entrevista. Muy buenas noches, presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y mi primera pregunta es, ¿de qué año a qué año consistió su mandato presidencial en México? Buenas noches, señorita, y agradezco la entrevista. Bueno, primero que nada, pues mi sexenio como presidente de México empezó en 1964 y terminó en 1970. Muchas gracias por esa aclaración y ahora cuéntenos. Se habla de que usted construyó varias instalaciones deportivas. Cuéntenos algunas de ellas. Señorita, dentro de ellas el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico y la Sala de Armas de la Magdalena Michuca, la Alberca Olímpica y el estadio de voleibol sobre el río Churubusco. Se remodeló el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y el Centro Vacacional de Huaxtepec, recién inaugurado, entra en funciones y presta servicio a los derechohabientes del IMSS. Wow, pues la verdad es que me sorprende. Usted sí inauguró muchas instalaciones deportivas. Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué usted las inaugura? ¿A qué se debe que le importó tanto que se inauguraran esas instalaciones deportivas?
Pues gracias, señorita. La verdad es que sí fueron bastantes instalaciones deportivas y la verdad es que las principales cosas es que se venía la llegada de las 19ª Olimpiadas de los Juegos Olímpicos que fueron inauguradas por mí el 12 de octubre de 1968 en el estadio universitario repleto con más de 60,000 espectadores. Vaya dato, usted muy bien. Entonces, usted los inaugura, muy bien. Entonces, dígame, ¿se transmitieron por TV o qué pasa? Pues claro, señorita, ya que, pues mire, México se integra en 1968 a Intelsat y opera su primer satélite de comunicaciones y la estación terrena de Tulancingo, que opera durante la transmisión mundial por TV de los Juegos Olímpicos, la 19ª Olimpiada celebrada en México. Sí, sí, se fueron televisados, señorita. Wow, vaya dato. Pues, a ver, cuéntenos un poco sobre el artículo 34 de la Constitución. ¿Qué se le modificó? ¿Qué usted aporta en este artículo 34? Sí, pues mire, señorita, sí, exactamente, en mi sexenio fue modificado el artículo 34 de la Constitución, pues se les da el derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Eso es lo que se les modifica. Pues muchas gracias por los aportes y ahora me podría decir algunas cuestiones positivas y por otro lado, pues hablar un poco sobre el movimiento estudiantil de Tlatelolco, algo muy, pues muy mencionado durante su sexenio. A ver, cuéntenos un poco algo positivo y háblenos un poco sobre el movimiento estudiantil, por favor. Bueno, señorita, pues primero que nada, lo positivo, claro que sí, pues algo positivo es que los salarios reales se elevan y los servicios sociales y educativos aumentan, se incrementan. La población amparada por el IMSS se incrementa en un 50% y la del ISSSTE en un 113.7%. El número de los trabajadores sindicalizados crece un 58%. La expectativa de vida llega a los 63 años y desciende la mortalidad infantil. Eso es algo positivo. Por otro lado, algo negativo, pues si usted así lo dice, pues sí, se originó el movimiento estudiantil de 1968, que pues lamentablemente se culminó con la sangrienta matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre. Bueno, pues yo digo que esto pues no hay un antes ni un después de México, después de la matanza, no, claro que no, sigue siendo todo igual. Y pues sí, yo asumo la responsabilidad ética, moral, jurídica e histórica con relación a los hechos ocurridos en el año de 1968. Yo digo que pues cada quien mata las pulgas como puede, ¿no? Entonces, dejémoslo así, señorita. Pues muchas gracias por esta breve entrevista, expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y a todos nuestros televidentes les seguimos recordando que sigan quedándose en el canal 18, en donde pueden disfrutar desde la comodidad de su hogar un viaje a nivel presidencial. Gracias y buenas noches.